Soy Diana Calderón y estas son las entrevistas por la Colombia que queremos. Mario Mendoza es uno de los escritores colombianos más importantes de su generación. Nació en el 64, es de signo Capricornio, es un escritor necesario, incómodo, seduce y perturba, dueño de una pluma que no tiene par. Durante más de 30 años abandonó la comodidad, miró de frente la miseria, la violencia, la marginalidad de este país y lo ha convertido todo en literatura, de Scorpion City a Vírgenes y Toxicómanos, a su última obra, que es La Hora de los Lobos. Habla del país, de la violencia, pero también de lo espiritual. Y yo quiero hablar con él de Colombia, de la Colombia que a veces parece condenada, pero que no sabemos si podemos pensar en otra Colombia en la que queremos. Mario, hay un momento importante en su vida, un momento de quiebre en el que usted toma la decisión de irse de los privilegios, de suspender esos privilegios y de cambiar, de ir a buscar otras realidades. Se lo contó hace poco Juan Pablo Raba. Me pregunto qué lo llevó a tomar esa decisión y qué encontró en esa búsqueda. Gracias por la invitación, Diana. Eh, yo me di cuenta rápidamente, desde mis primeros años de adolescencia, que el país estaba atravesado por una enfermedad que nadie había detectado, una enfermedad, una patología de la que nadie hablaba, que nadie enfrentaba, y es que nosotros no nos mezclamos. No, nosotros pertenecemos casi a un país que tiene un régimen de castas. No, nosotros nos parecemos a la India. Entonces, la gente que está en un determinado estrato arriba nunca tiene sus amigos, sus afectos, su pareja en un estrato que esté por debajo. La relación siempre es o en el mismo estrato o hacia arriba. Entonces, me di cuenta que el origen de la violencia en Colombia estaba ahí y que si uno no se desclasa, si uno no logra rápidamente salir de esa, digamos, celda, de esa prisión, uno va a repetir finalmente los orígenes de la violencia, sin darse cuenta. Ahí me gustaría preguntarle cómo terminamos enfermándonos de eso, porque me parece perfecto el diagnóstico que usted encuentra cuando toma esa decisión. Es una educación que va pasando de abuelos a padres, de padres a hijos, que la heredamos, lo que llamamos nosotros en Colombia relacionarse bien. Y en general en América Latina, pero en Colombia particularmente tiene unos ingredientes porque hay frases y hay expresiones y adjetivos que califican al que está abajo, ¿verdad? Y a uno le pasan ese filtro rápidamente. Tu amigo que trajiste a la casa, los papás son, ¿quiénes? ¿Dónde viven? Esa novia con la que tú estás, ¿de dónde la sacaste? ¿No? Y pasan el filtro. Y ahí entra uno en ese horror y en esa cadena de maltrato y es invisible y la gente a veces lo practica sin darse cuenta, ¿no? ¿Encontraste que esta enfermedad tiene unos lugares donde se profundiza y otras en los que no? ¿Por regiones del país, por Yo ejemplo? creo que está en todo el país, en todas partes. Y es que, por ejemplo, si tú no tienes parejas o no tienes amigos, en el caso bogotano, por ejemplo, afro, ¿por qué? ¿Por qué no tienes amigos afros si el país es afro también? Si no tienes amigos indígenas y si no tienes parejas y si no, ¿Qué edad tenías en ese momento, Mario? 16, 17. Y eso que descubriste, ¿a qué tipo de hombre forjó y a qué tipo de escritor forjó? Yo decido salir rápidamente de esos privilegios y desplazarme. Por ejemplo, si vives en Chapinero o vives en el norte y no tienes amigos en el sur o en el occidente de la ciudad, tienes que preocuparte porque practicas un clasismo inconsciente. Tú crees que no, tú crees que eres demócrata, que eres una persona liberal, que eres una persona sin prejuicios, pero cuando vas a ver tu historial, te das cuenta rápidamente de que estás practicando una exclusión que es inconsciente, ¿no? Entonces caminas por ciertas calles, te reúnes con cierto tipo de gente, visitas ciertos almacenes y lo que te digo, nunca pasas la frontera norte-sur, por ejemplo, que es una cicatriz que cruza Y Bogotá. uno a los 16 años, ¿cómo, qué está leyendo, qué está haciendo, qué está viendo para tomar esa decisión?
Yo estudiaba en el Colegio Refus y ahí tenía unos profesores de literatura muy particulares. Carlota Llano, que era una gran actriz del Teatro Libre de Bogotá. Luego llegaría Eduardo Jaramillo, uno de los mejores críticos de literatura que ha tenido este país. Y yo tuve la suerte de tenerlos cuando yo era adolescente, de tenerlos como maestros. Leí literatura latinoamericana un montón y también leí literatura universal, pero me di cuenta de esas prácticas rápidamente. Y yo dije, yo no quiero repetir esto. Y empaqué una maleta y me fui. ¿A dónde te fuiste? Me fui a pensiones de estudiante, yo viví por toda la ciudad, yo viví en la Candelaria inicialmente, luego viví en el sur de la ciudad, en el Quiroga, luego regresé a Chapinero, iba y venía con una maleta todo el tiempo mientras terminaba mis estudios de filosofía y letras en la universidad. Scorpio City, Relato de un asesino, Satanás, son esa Bogotá oscura, la más oscura. ¿Esa literatura nació de haber habitado esa realidad? Sí, claro. Es que alguien había dicho, Diana, a mediados de los años 50 del siglo pasado, alguien había dicho que con Bogotá no se podía hacer literatura. Digamos, un escritor dijo, fue una sentencia, casi como una condena, de decir, usted quiere ser un escritor, vaya a Nueva York, vaya a Barcelona, a París, que era el sueño de todos los escritores, es como una especie de bendición obligatoria en el oficio, ¿no? Y a mí me pareció una sentencia terrible, yo dije, ¿cómo así que no se puede hacer literatura? Y en la medida en que iba avanzando en la exploración de la ciudad, me di cuenta que la ciudad estaba inédita, ¿no? Que la ciudad no había sido narrada y que nosotros habíamos pasado de un tipo de literatura muy poderosa que era la de García Márquez. Gabo construyó un universo tremendo de una lucidez aplastante, no por nada se gana un premio Nobel de literatura, pero Macondo de alguna manera deja pendiente algo, la literatura urbana en Colombia. Andrés Caicedo queda por ahí como un precursor, ¿no? Luego llegan otros, RH Moreno Durán, Collazos, ¿no? Poco a poco se van perfilando algunos autores, pero en términos de crudeza y en términos de contundencia, de voces narrativas que entren y comprendan qué es esa ciudad latinoamericana, nos vamos quedando rezagados frente a México o frente a Argentina, por ejemplo. Entonces yo me di cuenta rápidamente que ese era mi papel, que ese era mi rol, entrar a cruzar la ciudad de lado a lado y narrarla con una vehemencia que no había sido Crudeza, crudeza. crudeza. Sí, de acuerdo. Entonces era una crudeza que sentías, pero me pregunto si también había una rabia dentro. Yo creo que la gran mayoría de los artistas en América Latina sentimos una cierta indignación, ¿no? Somos un movimiento de indignados por unas exclusiones y por un continente que lo tiene todo, pero que sin embargo mantiene una oligarquía dominante que ha sido cruel, déspota, asesina, mañosa, tramposa, etcétera. Entonces, mientras yo voy estudiando filosofía y letras y luego ya me quedo solo en literatura, eh, empiezan las primeras candidaturas de la izquierda a la presidencia de la República y terminamos matándolos a todos. Los matamos a todos. No hubo ninguna posibilidad, es decir, a ellos les sonaba izquierda como a una peste, como a una plaga, como a una cosa terrible. Entonces matamos a Pizarro, matamos a Bernardo Jaramillo, matamos a Pardo Leal, que era un tipo muy interesante a nivel político, matamos a José Antequera, que era de no creer. Entonces yo me di cuenta rápidamente que esa oligarquía dominante era cruel, despiadada, asesina y sobre todo hipócrita, ¿no? Tenía una voz Sobre eso vamos a hipócrita. hablar ahorita porque tengo una tesis, aunque mi papel aquí es preguntar, pero es esa tesis de por qué los pecados de unos son benévolos o son perdonables y los de otros no. Y porque esa es la otra enfermedad de la que quisiera hablar ahorita en Colombia. Pero también porque si los matamos a todos, llegamos a ese nivel de degradación, si después de uno llegar a ese fondo es posible salir de ese fondo. Ujú. Pero antes de eso, hablando un poquito de hacia atrás, de la indignación de esas primeras obras, a la espiritualidad que ve uno un poquito en Buda Blues y en Los Vagabundos de Dios, me pregunto si ese cambio en Mario Mendoza fue consciente o simplemente se fue convirtiendo o mezclando para que surja otro escritor. Uno de mis mejores amigos se llama Densho Quintero. Densho Quintero es un maestro zen
ordenado en Japón, una de las, digamos, personalidades más interesantes del budismo en América Latina. Y somos compañeros desde la adolescencia, desde la juventud. Yo creo que él ejerció una fuerte influencia en mí. Yo incluso compartí una casa con él y la mitad de la casa era escribiendo literatura, que era yo, y la otra mitad de la casa era un dojo. Y era un dojo de los primeros dojos, Ketsudai Shugyo, que es de los primeros dojos que tuvo Colombia y sobre todo Bogotá, en donde los practicantes se reunían, era una sangha, y se reunían a meditar. Y yo creo que la influencia de él sobre mí ha sido muy evidente. De hecho, Buddha Blues es una novela que le debo completamente a esa amistad. Entonces yo leía mucho, me reunía con los practicantes, los veía, los fines de semana estaban todos reunidos en Sazen y yo empecé a leer y empecé a estar con él. De hecho, le hice una entrevista una vez cuando yo escribía para prensa. eh, y yo creo que entendí rápidamente que uno de los grandes problemas también que tenía Colombia era que el exceso de ego que genera el narcotráfico y la apariencia y la opresión sobre el otro es lo contrario, exactamente lo opuesto de lo que promulgan las religiones a nivel profundo, el cristianismo profundo también, y es el no ego. ¿No? Una de las claves de la vida es el no ego. Pero Colombia llega a frases tan horribles como usted no sabe quién soy yo. ¿No? Esa frase tú se la ves y la sientes y la hueles en el aire, no solo con la gente que la enuncia, sino hay gente que no la enuncia, no la dice, pero sus actitudes y sus maneras de ser y todo, evidentemente, Su tienen que manera ver de habitar la vida, con su sí. importancia personal. Están enamorados de su importancia personal, de la supuesta importancia que tiene. Pasemos a Bitácora del náufrago, porque ahí nace la pandemia, entiendo, cuando el mundo nos obliga a detenernos, a mirarnos en nuestra fragilidad. En esa fragilidad que me pregunto, estos que dicen o sienten, usted no sabe quién soy yo, qué les habrá pasado en la pandemia, Claro. pero esto es un poco para preguntarle cómo cambia la forma de escribir en una persona que ha vivido la enfermedad y la depresión en carne propia como usted. Yo venía anunciando desde años atrás que se avecinaba una pandemia. Yo leía los informes de la Organización Mundial de la Salud y hay 2 libros míos en donde lo digo explícitamente y en una colección de cómics y novela gráfica que también trabajé por esos años con Keiko Lano y Heidi Muscus, lo dijimos y lo advertimos casi con varios meses y casi con un año y medio de anticipación. Entonces, cuando llega la pandemia es la confirmación de algo que yo vengo esperando y es un deadline, ¿verdad? Yo vengo esperando el punto de giro, ¿no? Casi deseándolo. Es que era inevitable porque todo lo hemos hecho mal. Entonces hay un discurso que es muy peligroso, el discurso de la esperanza. Ese es muy peligroso porque la esperanza siempre viene de sí, 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 estamos haciendo las cosas mal, pero no tan mal, ¿no? Todavía podemos solucionarlo, ¿no? Todavía, no, todavía hay una esperanza, ¿no? Vamos a lograrlo. No, esto es una crisis momentánea. Y ese discurso es muy Y peligroso ahora con porque toda la autoayuda, pues es más es peligroso más porque peligroso porque es imposible reconocer que el daño es daño. lo que hay que hacer es ver las cosas de frente y decirse la verdad, ¿no? Entonces yo fui muy crudo en eso, pero porque no le mentí nunca a los lectores y no le he mentido a nadie. No, no podemos hablar de esperanza cuando los datos, las cifras y el entorno nos indica que vamos hacia una catástrofe de gran envergadura. Todo lo hemos hecho mal, hemos masacrado a las demás especies, hemos contaminado todo el planeta, la capa de ozono está destruida y el comportamiento entre nosotros no es precisamente el mejor. Y entonces pasamos de 8.000 millones de personas, cruzamos la línea de saturación, ¿no? Y cuando en un sistema aislado como es el planeta, tú sobresaturas el sistema, entras en línea E, en línea de entropía. Y eso es lo que ya estamos viendo. Entonces, la diferencia de una ciudad como Bogotá o Cali o Ciudad de México o Río de Janeiro o Bangkok o Calcuta frente al primer mundo, ¿cuál es? Que había una esperanza en el siglo XIX, sí, París como arquetipo de ciudad. En el siglo XX hasta mediados de siglo todavía Nueva York es el arquetipo mundial, pero finalizando el siglo XX los sociólogos nombran a la ciudad
tercermundista, como la ciudad arquetípica. ¿Por qué? Porque dimos la vuelta. Es decir, el turning point significa que empiezas a ver todo a la inversa. No vamos hacia una utopía, vamos hacia una distopía, vamos hacia el desastre. Entonces, ¿quiénes van adelante? Nosotros vamos adelante. Y Suiza está atrás. No es al revés. Nosotros tenemos un esquema completamente equivocado. Nosotros creemos que hay un primer mundo y que Suiza, Alemania, Es Francia el referente. están allá y nosotros como tercermundistas vamos atrás. Pero resulta que vamos hacia la distopía, entonces vamos es hacia allá. Entonces nosotros somos el futuro. Nosotros somos en realidad la vanguardia. Nosotros vamos en la proa de la embarcación divisando el horizonte y ellos vienen atrás. Esa es la razón por la cual, aunque la gente cree que si nosotros hacemos las cosas bien, si respetamos la cebra, algún día nos vamos a comportar civilizadamente como en Ginebra. ¿Y no? Y no, es al revés. Europa se parece cada vez más a nosotros. Llegan pateras de África y cruzan con una cantidad de inmigrantes, llegan refugiados de Medio Oriente, de todas partes, llegan de Libia, llegan de Siria, llegan de Palestina y ahora les llegaron A poner a prueba la condición 6 humana. millones de inmigrantes ucranianos con la guerra de Ucrania y cada vez más hay un tercero y cuarto mundo en el primer mundo y cada vez hay más gente durmiendo debajo de los puentes y cada vez hay más ciudades carpa y cada vez más entropía. Entonces, ¿a quién se parecen? A nosotros. Cada vez más Ginebra y Europa se va a parecer a Bogotá. No es al revés. Entonces, tener conciencia de que tú vas en la proa y que tú estás divisando el horizonte te da una fuerza narrativa tremenda. Pienso que esa pandemia, no sé si de esa pandemia surge esa frase que usted ha planteado que me parece realmente profunda, y es que el dolor no es solo, no es único, no Así es individual, es un dolor colectivo. Uno pensaría que después de la pandemia, el hecho de asumir y de aceptar y de entender que el dolor era de todos, nos iba a volver mucho más, y no, nos iba a volver mejores, no, nos iba a darnos cuenta de que nos iba a tranquilizar que ese dolor que sentimos individualmente lo sienten los otros. ¿Por qué no pasó? no, no porque nosotros no nos hemos detenido, Diana, y no hemos frenado y no hemos hecho un examen de conciencia. Es que para poder corregir hay que hacer un examen de conciencia, hay que frenar y hay que decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? Revisemos, mirémonos a fondo. Nosotros eso nunca lo hemos hecho. Entonces, como no lo hicimos, lo que hicimos fue empeorar. Salimos de la pandemia y apenas estábamos medio saliendo, vino la guerra de Ucrania. Putin lanzó todas sus tropas hacia Ucrania y en ese mismo tiempo los Proud Boys se toman el Capitolio en Estados Unidos. ¿Te acuerdas que veíamos Claro, unas imágenes que parecían sacadas de la Edad Media? Unos tipos claro, cuando Trump barbados. niega el resultado de las elecciones con Biden. Exactamente. Y de repente vimos unos tipos con ganchos escalar el Capitolio como si fuera un fortín medieval y uno decía, esta es la democracia más sólida del planeta, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Es la línea de entropía agudizándose a pasos vertiginosos. Entonces, yo creo que han sido 5 años terribles y cuando yo digo que no es que o sea, yo no quiero descalificar el sufrimiento de la gente o el mío, que fue terrible. Ahí muere mi madre en la mitad de la pandemia en unas condiciones espantosas. La Secretaría de Salud prohibía en ese momento todos los actos fúnebres, ¿te acuerdas? Ni Los siquiera hornos podíamos enterrar a crematorios, los muertos. exactamente, los hornos crematorios de Bogotá estaban todos a tope. Entonces a mí me decían, por ejemplo, no, usted tiene que dejar más o menos en un mes y medio la vamos a poder cremar, entonces la vamos a dejar en una nevera. Y yo le decía, ¿yo cómo voy a dejar a mi madre en un congelador 6 semanas? Yo no puedo hacer eso. Entonces tocaba enviar los cadáveres afuera de Bogotá para cremarlos. Entonces yo no voy a minimizar mi dolor y yo no voy a decir que mi dolor no fue muy importante, pero entiendo que ese dolor va ligado a otra gente y que no es que yo sufro, no es que a mí me toca Es que sufrir sufrimos. solo, es que sufrimos todos y tengo que entender y relativizarlo a partir del dolor de los demás. No solo importa el mío, importa el dolor de los otros también. Entonces, a partir de ahí es que yo creo que hay un nosotros general que sufre, sin restarle importancia al dolor de cada quien, porque cada quien considera que su dolor es el centro del mundo, claro, y tiene todo el derecho, por supuesto. Así como la pandemia fue ese punto de quiebre global,
Para Colombia, el punto de quiebre, de alguna manera, fue la llegada de Petro, o por lo menos yo asumo que el hecho de enfrentarnos a que por primera vez Colombia caminara hacia un gobierno de izquierda, en lo que a mí filosóficamente me parece absolutamente necesario en cualquier democracia, em, pues hoy, 4 años después, parece que no, que eso que nos pareció un punto de quiebre y que generaba unas expectativas, no lo es tanto. En 2024 se escribe, en cambio, un perfil de Petro. em, y de alguna manera dice que no es fácil hacerlo porque él se encarga de desdibujarse. Ujú, Mi pregunta acá es si eso es un defecto o eso es una estrategia en él. ujú. Pero también, ¿qué escribiría hoy en términos de un perfil del presidente actual que no vio hace 2 años, Mario Mendoza? Nosotros veníamos del movimiento 21N. El movimiento 21N, que es ahí heredero de la crisis de la pandemia, es un movimiento estudiantil de indignados Ujú. de las nuevas generaciones que salen, ¿te acuerdas? Marchan, protestan, son vehementes en A los que esa. les pusieron la primera línea. Correcto, pero no todos eran de Claro. la primera línea y salen a buscar un cambio. Y yo creo que de alguna manera, como lo acabas de decir, están las voces de los muertos, de toda la gente que habían asesinado. Ellos no solo mataron candidatos a la presidencia de la República de izquierda, ellos mataron también a más de 6.000 personas de la UP, de la Unión Patriótica, ¿no? Ya el Estado ha sido condenado por todo esto. Hicieron miles de atentados, el de Aida Bella, no sé si lo Claro. recuerdas, en la mitad de la autopista con una bazuca, ¿no? Y le disparan una bazuca en la Claro, mitad es de que la nos tocó, autopista. somos la misma generación, nos tocó exactamente la misma época. Era algo terrible, ¿no? Tenemos a una persona tan lúcida como, bueno, tantos otros, como Navarro Wolf, Mm. mutilado con una pierna de palo. En fin, son demasiadas personas sacrificadas. Y no solo matamos gente de izquierda, matamos gente de centro como Galán, matamos a gente de la derecha como Álvaro Gómez Hurtado y llegamos a asesinar a un tipo como Jaime Garzón, por ejemplo, que era un gran humorista, ¿no? Un intelectual sumamente interesante, irreverente, y terminamos matándolo también. Entonces, en algún momento había que Y hoy seguimos girar, matando líderes y claro, seguimos matando. pero ese movimiento 21N quería un cambio, ¿no? Necesitaba, gritó por un cambio, aulló por un cambio, porque en el 2016 nosotros habíamos hecho el proceso de paz. El proceso de paz realmente se hizo pensando en algo que a mí me parece que teóricamente funciona bien, y es sacar los dineros de la guerra y pasarlos a educación y cultura. Mm. Ningún país ha salido del subdesarrollo con tanques, botas, helicópteros Black Hawk, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Coger el dinero del Ministerio de Defensa, que es muchísimo dinero, son cifras alarmantes, y pasarlo a educación y cultura. ¿Cómo se hace el milagro en Singapur? ¿Cómo se logra el milagro en Corea del Sur? ¿Cómo se logra el milagro en la India? Pero ¿por ¿Cómo qué no esos hemos países, entendido eso? Eso lo tenía en Leer y Resistir, que usted o decía. sea, claro, Exacto. O sea, ¿qué es lo que nos falta para...? Lo tenemos claro, ¿por qué no llegamos a ese claro, punto? pero como desde el 2016 estábamos intentando unas voces y las nuevas generaciones haciéndose preguntas, y los que luchamos por el proceso de paz era pensando en saquemos los dineros de la guerra y pasémoslos para crear una plataforma en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Educación, y despegar. Y que las nuevas generaciones despeguen, y tenemos científicos, astronautas, artistas, deportistas, todas las nuevas generaciones las podemos enviar a estudiar Sin gastas. en las mejores universidades del mundo, ¿no? ¿Cómo? Entonces nosotros abogamos por un cambio y Petro llega ahí. Petro de alguna manera recoge la indignación, recoge esas voces. Hay que subrayar, Diana, hoy en día que en ese momento Petro había sido un gran congresista y que Petro había respetado las reglas de la democracia. Nosotros no vimos signos de alarma. Pues reglas de la democracia que lo llevan a la presidencia de la República. Exacto. Él había estado en la Constitución del 91 con su grupo, representado por otra persona que era Navarro Wolf, pero su movimiento había estado ahí, crean la Constitución del 91 y él está más de 2 décadas en el Congreso siendo un congresista de los más sobresalientes, si no el más sobresaliente, ¿no? A él le debemos la discusión sobre la parapolítica, que es una discusión increíble. A él le debemos miles de debates que defendieron
la democracia y la fortalecieron. Y después él tuvo la habilidad también para pegarse al centro, se pega Mocus, ¿te acuerdas? Hace unos pactos con mucha gente del centro y todos creíamos de verdad que era un individuo a la altura de una socialdemocracia europea y de un pacto europeo, que es el que hace Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿Y en creímos qué eso y momento? yo creo que de alguna manera votamos por eso y nos fuimos con una enorme esperanza y los primeros nombramientos confirmaban que él era capaz, ¿no? Alejandro Gaviria, ¿te Mm. acuerdas? Ocampo, Cecilia López, etcétera. Entonces, el lío es que poco a poco, lentamente, nos fuimos dando cuenta que estaba altamente perturbado también y que los 20 años en el Congreso lo habían convertido en un político más de oficio, con los mismos niveles de corrupción, las mismas trampas, las mismas mañas de todos los anteriores. Entonces luego nos empezamos a despertar con el robo de la UNGRD y esperábamos en realidad que esa unidad de riesgo creara una indignación en el gobierno terrible, ¿no? Y algo que fuera un grito contundente contra la corrupción y no pasó así. Poco a poco empezamos a ver cómo se tapaba y la cañería iba abriéndose y se iba tapando más. Empezamos a ver tulas de dinero que habían sido robadas. Eso habla de un hombre perturbado, que lo mencionaste, de un hombre corrupto que se envuelve dentro del sistema mismo al que tiene el discurso de atacar, ¿o de qué nos habla? ¿Nos habla de un narcisista? De qué personalidad nos habla? Es una mezcla, Diana, de cosas, pero recuerda que luego escuchamos a Armando Benedetti hablar de 15.000 millones y empezamos a sospechar que en esa campaña había unos manejos muy turbios, que había algo en la sombra que desconocíamos y empezamos a ver a el hermano de Petro reuniéndose y no estábamos muy bien enterados, pero se fueron confirmando que sí, que se había reunido con unos mafiosos en las cárceles, con unos delincuentes y luego llegaban unas tulas y luego se hablaba también de un dinero que se había perdido en unas tulas y que habían robado a Laura Sarabia, ¿no? En fin, había una serie de cosas que nos empezaron a encender las alarmas y empezamos a ver el mismo comportamiento que tenían los políticos anteriores. Yo creo que los 20 años en el Congreso lo que crearon fue un político de oficio, ¿no? Y luego nos enteramos de la mermelada y luego nos enteramos de que en Residencias Tequendama había una serie de encuentros sucios y turbulentos y poco a poco esa cañería empezó a salir a flote y empezamos a ver los hedores y la inmundicia y se parecía mucho a los gobiernos anteriores. Entonces, yo creo algo, y acá puedo estar equivocándome, pero yo lo que creo, Diana, es lo siguiente, mira, en los años 90 con el proceso 8000, nosotros descubrimos, cuando fuimos a mirar hasta dónde llegaba el dinero del Ujú. narcotráfico, nosotros llegamos a la Casa de Nariño, nosotros llegamos al ministro de Defensa de entonces, que era Fernando Botero Sea, y llegamos al presidente de la República. En ese momento teníamos un gobierno centroliberal, ¿no? De una, digamos, democracia liberal, Ujú. podríamos decirlo. Samper. Samper, exacto. Y llegamos al proceso 8000, pero ¿hasta dónde llegaban esos dineros? Hasta el presidente. O Claro, sea, quiero preguntar ahí, ¿ese fue el momento en el que Colombia normaliza de alguna manera ese narcotráfico que entra a esa campaña y que luego termina moviéndose en todos los espacios de la sociedad de manera exactamente, impune? exactamente. Ese es el momento en el que el narcotráfico se extiende sobre la horizontal. Hasta ese momento nosotros creíamos que el narcotráfico se movía sobre la vertical, que era piramidal, unos capos y unas organizaciones. No, crecía como la grama, se extendía como el pasto sobre la horizontal. Entonces fue tremendo Eso porque termina instaurándose en el inconsciente de sí, las familias colombianas, sí, Mario. sí, yo ¿Por creo que qué? sí. Yo creo que sí Porque, y porque no debería, o sea, ¿qué pasa con nuestra sociedad para que ese narcotráfico pueda meterse tan adentro y termine casi que visto de manera impune? porque fíjate, o sea, ya cooptó en los 90 una democracia liberal de centro, pero después tuvimos todo el escándalo de la parapolítica Ujú. y nosotros tuvimos a la mitad del Congreso investigado y a muchos congresistas que se fueron a la cárcel, ¿verdad? Y entra la derecha y descubrimos que la derecha está cooptada por el dinero del narco también. Y esa derecha hizo pactos mafiosos, nos llega al descaro de meternos a los paramilitares en el Congreso de la República para que hablen, Claro. ¿no? Y hay una serie de componendas que son terribles, masacres, expropiación, impiden una reforma agraria en el país, no pagan impuestos, porque
y aquí hago un paréntesis, Diana, mira, esto es para mí muy importante, es que ¿cuánto vale tener 1.000 hectáreas de tierra en Oregón? ¿Cuántos impuestos tienes que pagar en Estados Unidos por 1.000 hectáreas? Cientos. ¿Cuánto vale tener 1.000 hectáreas en las afueras de Chicago en Francia? ¿Cuánto vale tener 1.000 hectáreas? En Inglaterra es imposible tener 1.000 hectáreas, es una isla pequeña, pero imagínate tener una sola persona 1.000 hectáreas en Reino Unido. ¿Cuánto tiene que pagar de impuestos? No, Colombia está repleta de terratenientes muchísimo más de 1.000 hectáreas que no pagan absolutamente nada y que se las ingenian en sus declaraciones de renta, ¿verdad? Fraudulentas, mentirosas o tramposas, o la misma ley los protege. Entonces, nosotros necesitábamos una reforma agraria hace mucho tiempo, necesitábamos revisar 1.000 políticas y no ha sido posible. Por una derecha mafiosa unida a los carteles que hoy en día terminamos produciendo más de 300.000 hectáreas. Cuando votamos por el cambio, votamos precisamente para revisar todas esas conductas. Y poco a poco la desilusión de estos años, de estos 4 años, ha sido descubrir que la izquierda también ha sido cooptada de la misma manera y Y que si hace esa parte del izquierda, mismo problema. claro, y si esa izquierda hace parte del mismo problema, la pregunta aquí es, ¿no hay entonces una izquierda posible sin caudillo, ni el padre maltratador del que usted ha hablado, y la derecha se comporta igual? ¿Estamos Exactamente, condenados entonces a exactamente. continuar de esa manera? Esa fue mi crítica vehemente, es que la gente cree que ser de izquierda, la única opción es ser petrista. No, no, no. Hay una cantidad de personas de izquierda que vienen dando una batalla, Jorge Enrique Robledo, por ejemplo, Jennifer Pedraza, que ha sido brillante en sus denuncias, en sus investigaciones, etcétera. Entonces, ¿uno necesariamente tiene que ser petrista para ser de izquierda? No. Claro que no. Hay una cantidad de gente de izquierda que no tiene nada que ver con Petro. Entonces, yo creo que el descubrimiento también es una cosa muy triste dentro de estos 4 años, es que Petro y su gente más cercana no se diferencian mucho de los políticos que hemos tenido anteriormente. Tiene la misma conducta porque tiene la conducta del caudillo. Entonces, la derecha es caudillista y la izquierda es caudillista. Eso significa que sufren de un trauma que se llama el trauma de papá Estado, ¿verdad? Psicoanalíticamente eso está muy bien estudiado. Entonces, tenemos narcisistas, tenemos ególatras, tenemos padres maltratadores que entran y desvirtúan las verdaderas luchas y las verdaderas batallas que estamos necesitando a nivel social. Esa ha sido la gran desilusión. Yo creo que Petro pudo haber sido la mejor versión de sí mismo y no fue capaz. Mm. Y nos duele, o sea, las críticas que le hacemos no se las hacemos con rencor ni con rabia, sino con profunda tristeza, porque él hubiera podido ser la mejor versión de sí mismo, y no fue así, y no lo fue. Y yo creo que él queda en deuda con él, y yo creo que más adelante le va a doler profundamente, ¿no? Estos 4 años, todo lo que no fue capaz de hacer y pararse de otro modo y mentirles a las nuevas generaciones y traicionar el movimiento 21N, yo creo que le va a doler un montón en los próximos años. Le había dicho que le quería hacer una pregunta porque en Ley de Masacre usted muestra cómo el mal opera dentro del sistema. Ya veníamos hablando allí. Claro. Y me pregunto si esa hipocresía que yo llamo los del margen son criminales, los de la toga y uniforme son otra cosa, y por lo tanto hay maneras de perdonar ahí. Ujú. Hay los que dicen que estos merecen mi perdón y los otros no. ¿Eso ha cambiado o sigue igual? No, eso sigue igual. Eso sigue igual. Eso sigue igual y las instancias del Estado han sido cooptadas en su enorme mayoría, ¿no? Entonces tenemos un ejército que hay que revisar a fondo, una policía que hay que revisar a fondo porque ha sido cooptada también, pero aparecen otros nombres. Antes hablábamos del cartel de Cali o del cartel de Mm. Medellín, ¿no? O del norte del Valle, pero hoy en día está Papá Pitufo, está el clan X, el clan Y, hay una serie, está Calarcá, ¿no? Y hay una contradicción de fondo también, y es que se supone que nosotros tenemos unas guerrillas que luchan ¿por qué? Luchan para que la izquierda llegue al poder, pero la izquierda ya está en el poder, entonces ¿para qué luchan? Guerrillas, pues ¿Para digamos que qué? ELN, pero de Claro, resto, y eso, pero sí. ¿para qué luchas si tu supuesto
Porque la aspiración ya no es política. No, porque ya está Petro en el poder, entonces tú deberías entregar las armas y decir, no, ya llegamos al poder y vincularte a la sociedad civil y empezar a trabajar, a pagar impuestos, etcétera. Pero No, esa sociedad civil no le permite la cooptación de los recursos del Estado, no no, les permite lo que hacen hoy en los territorios. exactamente, porque yo lo que creo es que no hay guerrilla, hay carteles. Entonces seguimos atrapados exactamente en lo mismo de los años 80, al punto que ya matamos a un candidato a la presidencia de la República. Exactamente igual. Nuevamente, Miguel Uribe. Volvimos y matamos. Entonces, ¿quiénes están detrás? ¿Cuál es el verdadero poder que está en la sombra? Que está detrás de lo que no vemos los ciudadanos comunes y corrientes, no alcanzamos a ver hasta allá, ¿no? Que hay un poder detrás del poder, ¿Qué es cuál? el narcotráfico, las mafias. Y Es ese demasiado narcotráfico, dinero, Diana, es demasiada claro. plata. Y ahí voy a ese joven que ve en el mafioso, a ese padre Estado, que no ve a ese padre Estado, entonces lo busca en el mafioso, que es una imagen realmente devastadora. O y si no es el padre mafioso, es el que lo recluta en las disidencias y que lo convierte en un esclavo permanente del microtráfico y de lo que vivimos. ¿Cómo romper ese ciclo? Es que, mira, nosotros tenemos 300.000 hectáreas o más cultivadas y aquí las cuentas están solo de coca, pero hay de amapola también una cantidad de territorio cultivado. Entonces, nosotros somos el triángulo de oro, el antiguo triángulo, ¿te acuerdas? El asiático. Nosotros hoy en día somos los grandes exportadores y los grandes generadores de drogas a nivel mundial. Entonces, nosotros ya no solamente exportamos por el Atlántico hacia Estados Unidos, no, nosotros exportamos por Venezuela hacia Europa, África y Europa, pero exportamos por el Pacífico también y salimos o por nuestro Océano Pacífico o por Ecuador, que es nuestro puente principal y por eso Ecuador tiene todos los problemas que tiene, y de ahí saltamos a Nueva Zelanda, Australia, etcétera. Las rutas mundiales todas salen de acá, de nosotros. Nosotros somos el centro de todo el problema mundial. Entonces, ¿hay esperanza? Pues no, yo creo que no. Yo creo que sería un examen de conciencia tremendo. Yo no sé si la gente que venga sea capaz de frenar y decir, oigan, necesitamos revisar a Colombia desde la democracia más genuina para ver si somos capaces de reconstruirla o no. Y parecería que no, parecería que los bandos están defendiendo posiciones de esos caudillos que están en los límites, en los extremos y que son más de lo mismo y representan lo que ya sabemos. Mario, 30 años de trabajo, más creo que 23 horas, contabilicé ayer. ¿Colombia ha leído lo suficiente o este país todavía le tiene miedo a ciertos espejos? Y me pregunto si ese espejo es su último libro, este que tengo aquí, La Hora de los Lobos. Sí, exactamente, Sí no lo es. has podido decir mejor. Eh, Voy a robarme eso que acabas de decir, lo voy a repetir tal cual como si fuera mío. Exactamente, no se quiere ver en el espejo. El problema que tiene el realismo y el hiperrealismo es que el espejo a veces me gusta cuando yo estoy lejos, pero en la medida en que me voy acercando y me voy acercando al espejo, de pronto empiezo a verme las arrugas, el acné, los años que me están pasando factura y empiezo a ver algo que ya no me gusta y ese rostro termino detestándolo, ¿no? Entonces, con la novela del hiperrealismo en América Latina pasa igual. Yo empiezo a verme, pero al final cuando ya me veo muy a fondo y muy cerca, ya no me gusta lo que estoy viendo. La hora de los lobos es un momento crucial en el que yo creo que nosotros tenemos que enfrentar lo que somos, tenemos que decirnos la verdad y no satanizar tampoco, ni sojuzgar, ni poner un dedo, sino abogar por una salida y es la legalización. Yo no veo otra salida para que dejemos de matarnos, para que dejemos de tener a tantas mulas en las cárceles de Colombia. Los Estados Unidos no hacen tampoco una revisión a fondo, no revisan a sus banqueros. ¿Cuántos mafiosos norteamericanos están procesados en este momento? Ninguno. No hablan de sus propios carteles, no hablan del consumo y es un negocio, o sea, hay demanda y oferta. Entonces, nadie quiere decirse la verdad. Y la única forma que nosotros tenemos es abogar por una legalización. Yo no he visto en las campañas, por ejemplo, a nadie de los candidatos hablar seriamente sobre el tema. Construir a Colombia, la Colombia que queremos, requiere nuevos imaginarios. Y me pregunto si después de haber sido capaces de tocar esos fondos, es posible imaginar la utopía.
Y, y si es posible imaginar la utopía, ¿qué hace que usted todavía crea? Es una gran pregunta, Diana, y espero que no cortes mi respuesta y la saques tal cual te la voy a dar. No, yo creo que no hay esperanza. Yo creo que no. Yo creo que vamos hacia una entropía en progreso y un desastre, no solo en Colombia, sino a nivel mundial de grandes dimensiones, lo cual no significa que no podamos resistirnos en lo minoritario. Es decir, ¿estamos condenados todos a irnos al abismo? No. En lo macro vamos a ir empeorando, pero nos podemos resistir en pequeños grupos minoritarios que seguimos haciendo esto. Seguimos pensando, leyendo, denunciando, hablando, y esa resistencia no me parece menos. No creo que sea poca cosa. Yo creo que un aula de una profesora, por ejemplo, Es una forma de resistencia. es una forma de resistencia civil. Un grupo de lectura que se reúne y que tienen la reunión los viernes en las horas de la noche. Ese es un salón de resistencia civil pacífico, ¿no? Porque son resistencias civiles pacíficas. Una feria del libro. ¿Qué es lo que uno ve en una feria del libro? Un conglomerado de gente que está haciendo resistencia civil pacífica al desastre. Entonces, las casas de la cultura, los grupos de lectura, las ferias del libro, ¿no? Las editoriales que siguen publicando y siguen creyendo en la educación. Nosotros desde el periodismo, desde el mundo intelectual, desde nuestras columnas de prensa, somos muchos que estamos resistiendo. Entonces, a veces una minoría es mucha gente. No sé si te acuerdas de el lema de la HJCK, ¿te acuerdas? Que decía para la inmensa minoría. Para la inmensa minoría. Yo Gracias. entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, seguir resistiendo. Gracias, Mario. A ti por la entrevista, muchas gracias, Diana.